En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 dice de la siguiente manera, y doy lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, me pareció sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono, ¿cierto? Dice, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Señor, yo quiero pedirte que me des gracia para hablar de este tema tan actual. Quiero que la gracia de Dios fluya en mi vida. Quiero que me des sabiduría para predicarlo. Si tú me unges, habrá unción que pudre los yugos, que rompe las cadenas, Señor, y que abre las puertas de los presos. Úngeme, úngeme, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, el capítulo 13 de Apocalipsis está hablando del surgimiento y el reinado de la bestia y del falso profeta. O sea, habla del momento en que surge este ser maligno, dañino, este ser que la Biblia le llama la bestia. Habla de este surgimiento de un imperio, de un reinado mundial que va a aparecer en los últimos tiempos. Cuando usted ve en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 habla de que la venida del Señor en gloria para establecer su reino en la tierra, cuando Él venga, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos. O sea, que para que Él venga realmente a la tierra y pise la tierra, primero tiene que manifestarse el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿cierto? O la bestia, como también le llama la Biblia. Entonces, para que Cristo venga a establecer su reino, tiene que primero venir dos cosas, el anticristo y la apostasía. O en orden sería la apostasía, ¿cierto? Y luego sería el anticristo. O sea, Cristo no puede venir a reinar hasta que venga el anticristo a la tierra primero. Ahora, eso no quiere decir que Cristo no puede venir a buscar a su iglesia antes que se manifieste el anticristo. No, eso no quiere decir que no puede venir a buscar, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Yo puedo estar predicando ahora, el Señor toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros somos transformados, volamos al encuentro con Cristo en las nubes. Usted mismo que está escuchando en este momento, si Cristo viene, somos arrebatados. Vamos a la casa del Padre, vamos donde hay muchas moradas, vamos a estar con Él. Pero la venida en gloria, donde todo ojo lo verá, no se puede manifestar antes. Escúchame bien, antes que venga la apostasía. Por eso dice Segunda Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la palabra apostasía viene de una raíz que tiene que ver con partir o apartarse. Esa es la raíz de la palabra apostasía, partir o apartarse. Y se habla de dos tipos de apostasía. Primero está la apostasía moral. ¿Qué quiere decir la apostasía moral? Que alguien se aparta de Dios. Que el hombre puede seguir predicando la sana doctrina, el hombre puede seguir predicando el verdadero evangelio, pero en su vida hay algo que se llama la apostasía moral. Se apartó de la fe. Porque si tuviera fe,
actuaría conforme a la fe. Se apartó de la santidad, se apartó del camino. Y la apostasía moral es terrible porque mucha gente cree que porque conoce la Escritura, incluso puede predicar este tipo de mensajes que estoy predicando, ellos no son apóstatas. Pero desde el momento en que una persona peca y no se arrepiente y persiste en su pecado y se aparta del Dios vivo, escúchame bien, porque puede estar dentro de la iglesia, pero puede estar en apostasía moral. Se aparta del Dios vivo, desde ese momento ese hombre cayó en la apostasía, que es partir. La idea que da la palabra apostasía, una palabra griega, tiene que ver cuando usted toma una rama y la parte, y entonces se divide, se aparta esa rama de lo que es, ¿cierto?, la rama completa. En otras palabras, cuando la gente cae en apostasía moral, ya niega su fe con sus hechos, con sus actos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, ¿cierto? Y también viene lo que es la apostasía doctrinal. ¿Qué es la apostasía doctrinal? La apostasía doctrinal quiere decir que ya se apartará de la verdadera doctrina, negará la fe. Y hay muchas iglesias que cayeron ya en la apostasía doctrinal, ya no predican a Jesucristo como el centro, ¿cierto?, de lo que es el evangelio, y han puesto al hombre en el centro, y hay un evangelio más social, un evangelio que tiene que ver más con los beneficios que puede recibir el hombre que con el evangelio de la cruz, rendirse a sus plantas, pedir perdón, vivir humillado delante de él. Y entonces hay muchas iglesias que son apóstatas porque ya se apartaron de la verdadera doctrina, como dice el apóstol Pablo, porque vendrán tiempos donde ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, hay una apostasía, que es la apostasía moral o personal, y está la apostasía, que es la apostasía doctrinal, que predicadores hoy día niegan lo que predicaron ayer, defienden lo que atacaron ayer y atacan lo que defendieron ayer. Entonces, eso se le llama la apostasía. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor no va a venir antes que se manifieste la apostasía. Y después de la apostasía viene la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la Biblia nos habla de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, y la Biblia lo llama la bestia. Ahora, dicen que han habido muchos anticristos, han salido, dice el apóstol Juan, pero hay tres que cuando aparecieron en la historia de la humanidad, la gente dijo, este es el anticristo. Primero, Napoleón Bonaparte, estratega militar, y mató a millones de personas. Y todos decían, este es la bestia, este es el anticristo. Bueno, en el tiempo de la era cristiana, también los Césares, Nerón, todos aquellos que se levantaron, persiguieron la iglesia, también decían, esta es una bestia. Pero en términos un poco más actuales, ¿cierto? Son Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, que mató a más de 6 millones, ¿cierto?, de personas, judíos mayormente, otros enfermos, porque él decía que no servían para nada y buscaba la raza aria, ¿cierto?, que en el fondo una raza perfecta. Una bestia, solo una bestia puede echar a la gente en cámaras de gases y asfixiarlas, matarlas. Cuando usted ve las imágenes de ese tiempo, Adolfo Hitler, camiones y camiones de cadáveres, huesos de muertos se acarrearon en ese tiempo. Hay otros, Stalin y otros más, mataron millones de personas. Entonces, cuando la Biblia habla de una bestia, habla de un hombre que no tiene sentimiento, que no tiene corazón, que no ama. Ahora, cuando yo leo el capítulo 13 de Apocalipsis, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una
bestia, está hablando y refiriéndose a ese hombre que la Biblia le llama el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, esta bestia aparece también allá en Daniel capítulo 7. Yo quiero que veamos Daniel capítulo 7, versículo 26, porque es importantísimo esto. Daniel capítulo 7, en el verso 26, también Daniel profetizó de esta bestia. Mire lo que dice. Daniel, que no me equivoque, en el 7:26 está hablando y dice, pero se sentará el juez, es en el 25, disculpe, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, lo que está diciendo que donde se va a incrementar todo el poder maligno de este anticristo será en los últimos 3 años y medio. Son 7 años, ¿cierto? 7 años de la profecía, pero en los últimos 3 años y medio de la historia, antes que Cristo aparezca, antes que Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, antes que Él, porque él dice que al anticristo el Señor lo matará con la espada de su boca, con el resplandor de su venida. Entonces, en 3 años y medio tiene autoridad, ¿cierto?, para perseguir. Se cree que cuando aparezca el anticristo, será después que Cristo venga a buscar la iglesia y la arrebate. Entonces toca la trompeta, los muertos en Cristo vuelan al encuentro de Cristo en las nubes y entonces empieza en la tierra lo que es la tribulación, la grande. Ahora, el anticristo se presenta primero con una careta. Él trae paz, él trae seguridad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando digan paz y cuando digan seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque se cree que él hará un pacto entre la nación de Israel y todas las naciones palestinas, ¿cierto? Los árabes. Es algo que lo han buscado en el gobierno de Ronald Reagan y George Bush. Todos los gobiernos han buscado, pero nadie ha podido traer paz a ese lugar del Medio Oriente. Entonces se cree que cuando venga el anticristo, después que Cristo levante a su iglesia, porque aquí hay un detalle, no se puede manifestar hasta que sea quitado el que lo detiene y lo que lo detiene. Hay 2 palabras, hay un pronombre personal, el que lo detiene es el Espíritu Santo y lo que lo detiene es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, hay 2 cosas que detienen al anticristo, el Espíritu Santo y la iglesia llena del Espíritu Santo. O sea, no se puede manifestar el anticristo si no, escúchame bien, si no es arrebatada la iglesia, porque mientras la iglesia está aquí en la tierra es un freno, es un poder restrictivo el Espíritu Santo que restringe el obrar del anticristo. O sea, el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia está acá en la tierra. Bendito sea el Señor, porque la iglesia está llena del Espíritu Santo, porque la iglesia es el poder más grande que pisa esta tierra. Por eso, cuando usted escucha a algunos predicadores que dicen que ya estamos en la gran tribulación, que ya estamos en el tiempo del anticristo, lo que se está moviendo es el espíritu del anticristo, pero no se puede manifestar. Puede que haya nacido, incluso algunos dan fecha, dicen el anticristo nació en el 2007, en el 2016. La verdad que no sabemos, pero ya está en la tierra, ese espíritu del anticristo está accionando, está moviéndose. Ahora, la palabra anticristo significa en contra de Cristo. Puede ser un falso Cristo, en lugar de Cristo, pero también en contra de Cristo, y se levanta todo lo que se llama Dios. Por ejemplo, Dios es vida, Él se levanta en contra de la vida. Por eso es que hoy día se hace fuerza para que las naciones tengan una ley de aborto libre. Ese es el espíritu del anticristo. Para que, ¿cierto?, se puedan casar personas del mismo sexo. Ese es el espíritu del anticristo. Para que puedan ser eliminados con la eutanasia, esa eutanasia que significa en griego, traducido al español, es buena muerte, aquellos que están enfermos y que dicen yo necesito que me maten porque quiero morir.
o que le den el permiso de la familia para eliminarlo, cuando el único que puede quitar la vida es Dios, porque el único que da vida y quita la vida. Entonces, pero todo esto es el espíritu del anticristo, antigobierno, antiiglesia, que se está moviendo con todo. Vuelvo al principio. Entonces, este anticristo se va a manifestar después que la iglesia sea arrebatada. Y se cree que serán 7 años. 7 años. Pero a la mitad de los 7 años. Porque la Biblia habla de una semana, el profeta Daniel habló de una semana, ¿cierto?, que está destinada para el pueblo de Israel, que es un día por año, o sea, un día por año, claro, 7 días son 7 años. En la mitad de la semana, este anticristo, ¿cierto?, se sacará la careta de Salvador del mundo, porque va a entrar al templo que los judíos van a tener reedificado, y él dirá: adórenme porque soy Dios. Y entonces recién los israelitas se darán cuenta que al que crucificaron era el verdadero Cristo. Los judíos lamentarán, porque este líder satánico, blasfemo, dirá: yo soy Dios, adórenme. Entonces, esta bestia que habla la Biblia dice que no tiene afecto del amor de las mujeres, dice que no hará caso. Por eso es que algunos proponen que puede ser homosexual, porque dice no hará caso del amor de las mujeres. Pero esa afirmación va más allá. Se cree que es un ser híbrido. Algunos creen que no es concebido por humanos, sino que es un experimento genético que sube desde el mismo infierno. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y esta es la cuarta bestia de que habla Daniel. Se explica que los 10 cuernos son 10 reyes, ¿cierto? Ahora, las 7 cabezas son 7 imperios. Todos los imperios que han existido han sido antisemitas, antijudíos, antipueblo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Cuando usted ve la historia, ¿cierto?, todos los imperios, Asiria, el imperio egipcio, el imperio de Babilonia, los medos, los persas, Grecia, ¿cierto?, el imperio romano. Son 7 imperios. 7 imperios que representan las 7 cabezas. Que siempre se han levantado, ¿cierto?, que siempre se han levantado contra el pueblo de Dios. Y 10 cuernos que representan los últimos 10 reyes. O sea, quiere decir que habrá una confederación de 10 naciones que será una restauración del viejo imperio romano, y su esfera probablemente irá más allá de la antigua frontera, ¿cierto?, porque va a ser un poder mundial. Un poder mundial. Entonces, cuando se levante este ser, que la Biblia le llama el anticristo, dice la palabra del Señor que era semejante a un leopardo. Ahora, cuando usted ve la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, del verso 4 al 6, dice: se ven 3 animales, un león, un oso y un leopardo. Son símbolos de los imperios que precedieron al imperio romano. Ahora, la bestia, ¿cierto?, combinó todas estas características. La voracidad de Babilonia, la tenacidad de los persas y la rapidez de Macedonia. O sea, este va a tener todas las características. Será una bestia sin misericordia, semejante a un leopardo. Y lo más importante que yo quiero resaltar es que el dragón le dio su poder y su trono. O sea, Satanás le dio el poder y le dio el trono a esta bestia. Porque esta es una imitación, escúcheme bien, de Cristo. A Cristo le dio el poder el Padre. Al anticristo le va a dar el poder el dragón. Y cuando venga este ser despreciable, la tierra va a gemir más de lo que está gimiendo ahora. Las naciones, las personas que viven en este mundo.
se van a dar cuenta que un día rechazaron el amor de Dios, rechazaron el temor de Dios. Pero antes que venga el anticristo, viene Cristo a buscar a su iglesia. Escúchame bien, antes que venga el anticristo, viene Cristo. Por los minutos que tengo no puedo explayarme en el tema. Trato de hablar y meter mucha información en pocos minutos. Pero por favor entiéndanme. El anticristo viene y está a las puertas. Está esperando su manifestación. Este mundo está en caos. Y amigo, tú que estás viviendo lejos de Dios, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú te vuelvas a Él. Donde quiera que me escuches, para que tú lo busques a Él. Porque antes que venga el anticristo, va a sonar la trompeta. Va a sonar esa trompeta. Y me recuerda el Espíritu Santo la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran insensatas. Hay una versión que dicen que eran tontas, alocadas y necias. La 1960 dice que eran insensatas, tontas, alocadas y necias. ¿Qué significa 10 vírgenes? Habla de una virgen, habla de una iglesia. Pero 5 son tontas, alocadas, son necias, son insensatas. Y 5 eran inteligentes, prudentes, sabias. Pero 5 de ellas no tomaron aceite para las lámparas. En aquel tiempo las bodas se hacían, ¿cierto?, en la casa del novio. Y cuenta la historia de que el novio hacía un compromiso con la novia para venir a buscarla a la novia. Y cuando hacían compromiso, ambos tomaban una copa de vino, brindaban y se comprometían. En ese momento se desposaban que el marido iba a ir a edificarle una casa. Iba a edificarle una casa en la casa del padre, porque los judíos vivían con sus padres hasta que el padre muriera. Entonces, le edificaba una casa en la casa del padre y él tenía que volver a buscar a la novia. Entonces, le daba una fecha estimada, no le decía el día ni la hora, sino entre 9 y 12 meses yo vengo a buscarte. Ahora, la novia representa a la iglesia. La iglesia recibió un pacto, un compromiso, a través de la copa, de la sangre de Jesús, de que el Señor nos perdonó, nos lavó y nos va a venir a buscar. Él dijo, yo me voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas hoy. Voy a prepararle un lugar a ustedes. Él nos dijo que venía, pero no nos dijo el día, no nos dijo la hora, pero de que viene, viene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va, el novio va, luego viene con los jóvenes, trayendo panderos, danza, trompeta, el chofar. Viene con una turba de gente buena. ¿Acaso no es lo mismo que va a suceder cuando Cristo venga a buscar a su iglesia? Y entonces, dice la Biblia que tardándose el esposo, todas cabecearon. La tardanza divina. Hay mucha gente que me escucha y dice, pero si siempre predican lo mismo, que Cristo viene y no viene nunca. Más temprano que tarde Cristo aparecerá como relámpago, como ladrón en la noche. Entonces, dice la parábola que tenían aceite las prudentes, cabecearon y se durmieron. Este es un tiempo muy difícil, donde hasta los más espirituales se pueden dormir, pero tienen reserva. Cuando de repente se oye una voz
Y un grito de aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese grito se dice que lo da un vecino porque ve a la distancia venir al joven con un grupo de amigos tocando instrumentos. Ese grito es el grito de alerta. Dice que entonces las vírgenes se levantaron y las que tenían aceite, sus lámparas estaban encendidas, pero las que no tenían aceite son las que tienen religión, pero no tienen relación con Dios. Son las que tienen la costumbre de ir a la iglesia, pero no hay cambio en su vida. Son los religiosos. Son esas iglesias que no preparan a la gente para la venida del Señor. Se dieron cuenta que no tenían aceite. Le dicen a las prudentes, vendernos de vuestro aceite. Y ellas le dicen, no, porque si no, nos va a faltar a nosotras. Vayan a los que venden. Y mientras iban, dice que las que estaban apercibidas entraron a la boda y las otras se quedaron afuera. Las que se quedaron afuera representan a la gran cantidad de cristianos que se van a quedar aquí para la época del anticristo, donde habrá lloro, donde habrá tinieblas. Las que se quedaron afuera representan a aquellos que nunca cambió su vida, que solo fueron religión, pero no tuvieron relación con Dios. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de llenar tu lámpara de aceite. Yo no sé cuánta gente que me está escuchando hoy dice, pastor, yo no quiero quedarme para la época de la bestia ni del falso profeta. Yo quiero ir a vivir con Cristo, a morar con Él. Me gustaría orar donde quiera que estés. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he enseñado algo especial a tu pueblo. Estamos tan cerca de la época del anticristo, pero estamos a punto de ser arrebatados en una nube por nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tú hagas reflexionar a la gente sobre esta palabra, que mucha gente pueda entender que tú vienes pronto. Señor, tú llevas la palabra como tú sabes hacerlo a aquellos necesitados. Ahora, hermanos, reciban la bendición. Reciban la bendición. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere escuchar más, este domingo a las 10 de la mañana tenemos el estudio, la época del anticristo aquí en nuestra iglesia. Masjara con alcalde Monkeberg. Monkeberg 2398, a las 10. A las 11 el primer culto y a las 6 tenemos nuestro segundo culto. Se despide el pastor Daniel Lagos. Será un placer, hermanos, verlo este fin de semana en nuestras reuniones. Chao, chao, bendiciones. Gracias por escucharnos.